Buenos días. Voy a ser sincero contigo desde el principio. Lo que voy a compartir hoy no es fácil de escuchar. Pero si has llegado hasta aquí con preguntas que no te has atrevido a hacer en voz alta, si estás cansado después de años de intentarlo, por favor quédate conmigo durante los próximos 25 minutos. Creo que hay algunas personas aquí a quienes Dios ha traído. Él te está llamando, ha estado llamándote, pero todavía no reconoces que te está llamando. Así que lo llamas de otra manera. Dios te está llamando a un nivel más profundo de fe, pero no reconoces que Dios te está llamando a un nivel más profundo de fe. Así que simplemente dices, el diablo me está atacando. Dios está llamando a algunos de nosotros en esta temporada a aumentar nuestro servicio, pero no reconocemos que Dios nos está llamando a aumentar nuestro servicio. Así que decimos, la gente me está dando por sentado. Cuando no sabes que es Dios quien te llama, lo llamas lo que no es. Cuando no puedes verlo inmediatamente, lo llamas lo que no es. Entonces haces algo y piensas que fue inútil. ¿Y si no fue inútil lo que hiciste? ¿Y si solo estaba en el vientre, preparándose para salir? Déjame mostrarte esto desde el primer libro de Samuel. Capítulo 3, versículo 1. La Biblia dice, ahora el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. ¿Qué significa eso? Significa que estaba en un lugar donde un hombre estaba a cargo, y la palabra del Señor era rara en aquellos días. No había visiones frecuentes, pero él estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, aunque el lugar donde estaba no reflejaba los valores en los que creía. La Biblia dice que Elí era un sacerdote muy malo. Tenía 2 hijos llamados Ofni y Finés, que hacían todo tipo de cosas en el templo que no debían hacer. No solo tomaban los sacrificios que la gente traía para sí mismos, sino que también se acostaban con algunas de las mujeres que venían a servir como voluntarias en el templo. Y Elí, su padre, estaba más preocupado porque sus hijos fueran felices que porque Dios fuera santo. Estaba más preocupado por no molestarlos que por estar bien con Dios. Y todo esto estaba sucediendo en el templo. Bueno, no era el templo que luego se construiría, era un tabernáculo. Era una estructura portátil que se instalaba hasta que el templo fuera construido. Pero Samuel estaba allí ministrando al Señor como un niño en presencia de Elí. Y la palabra del Señor era rara en aquellos días. No había visiones frecuentes. Nota esto. Tienes que notar esto. Antes de que Samuel fuera a hacer todas las grandes cosas que lo veríamos hacer, estaba haciendo cosas que nadie veía, en una situación en la que no quería estar. Y porque él estaba ministrando al Señor en presencia de Elí. Dios pudo honrar su servicio, aunque la situación en la que estaba no era la situación que hubiera elegido para servir. Digo esto por si acaso odias tu trabajo. Digo esto por si acaso odias tu apartamento y a tu arrendador. Digo esto por si acaso odias tener que ir a quimioterapia ahora mismo, pero aún tienes que ir. Digo esto por si acaso estás en una temporada que no seleccionaste. Pero debes saber que Samuel pudo ministrar al Señor, y el Señor pudo madurarlo. Porque mientras él ministraba a Dios, Dios lo maduraba. Y a veces donde quieres estar y donde estás no coinciden. Pero hay un ministerio donde estoy si hago lo que estoy llamado a hacer donde estoy. Y sé de lo que estoy hablando. Porque esta no es la primera iglesia en la que serví. Serví en una iglesia antes de esta iglesia que se estaba desmoronando. Y mientras la iglesia se desmoronaba, un grupo de hombres vino a mí y me dijo, deberías ser nuestro pastor, porque querían que su pastor se fuera. Y cuando me lo dijeron, una parte de mí pensó, eso podría ser genial. Y comenzaron a decir todas estas cosas bonitas. Como cuando predicas nos recuerdas a Billy Graham. Vaya, habla de una exageración, habla de un trabajo de venta, pero sonaba algo bien. Y los escuché durante unos 20 minutos. Luego conduje a casa. Y cuando llegué a casa, Holly estaba en casa después de enseñar en la escuela. Ella enseñaba 7º grado en ese momento. Estábamos recién casados. Ya sabes, 2º año de matrimonio, 3er año de matrimonio, algo así. Y todavía trabajando en todo esto. Y tan pronto como la vi en el porche, el Señor habló a mi corazón y dijo, vas a ese porche y haces un voto con tu esposa ahora mismo de que no harás nada que deshonre a este pastor. No te saltes ninguno de los pasos que quiero usar para desarrollarte. No siembres nada que no quieras cosechar más tarde en tu vida en esta situación. Y voy a decirte esto. Creo que
La primera ceremonia importante que hice con Holly fue nuestro día de bodas. Y creo que la segunda ceremonia más importante que hice con ella fue en nuestro porche ese día. Decidimos que, mientras estuviéramos plantados en esta iglesia, tomaríamos la decisión de que mientras estuviéramos allí, incluso si odiáramos estar allí en ciertos aspectos, incluso si hubiera personas tratando de meterse en nuestras cabezas y en nuestros oídos y decirnos que, ya sabes, si simplemente nos posicionáramos de esta manera, creo que ese fue nuestro momento con Dios. Dios estaba viendo si podía confiar en nosotros contigo. Y no estoy diciendo que soy perfecto, pero esa la hice bien. ¿Te imaginas si me hubiera quedado atrapado en intrigas? ¿Te imaginas si me hubiera quedado atrapado tratando de robar algo que ni siquiera era mío? ¿Te imaginas si hubiera dejado que eso me afectara? Y no digo esto porque no creo que debas liderar esta iglesia. Digo esto porque no habría podido comenzar esta iglesia si hubiera escuchado lo que ellos dijeron. Entonces, cuando miro a la cámara y digo, bienvenida a nuestra familia de Elevation en todo el mundo, soy muy consciente de que el ministerio que tenemos hoy está en gran medida conectado con todas esas veces que no viste, donde podríamos haber hecho algo que no deberíamos haber hecho. Y no lo hicimos. Todo eso del versículo 1. Y Samuel ni siquiera está en la cueva del león todavía. Solo está ministrando al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor, observa esto, era rara en aquellos días. Tú dices, ya no más. Tenemos la palabra de Dios. La tengo en mi teléfono. La tengo en inglés. La tengo en español. Estoy aprendiendo un poco de español. Pero la Biblia dice que la palabra del Señor era rara en aquellos días. No porque Él no estuviera dispuesto a hablar, sino porque no podía encontrar personas dispuestas a escuchar. Cuando Dios encuentra una persona que le escuche, realmente le escuche, mira lo que puede hacer. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor era rara en aquellos días. No había visiones frecuentes. ¿Sabes? En esos tiempos, no tenían grandes libros de la Biblia como Gálatas o el Evangelio de Juan. Jesús aún no había venido, y era como si Dios dejara de aparecer. Era como si Dios dejara de aparecer para reunirse con ellos. Todavía hacían sacrificios, pero era raro que realmente escucharan de Dios, y creo que es raro que nosotros realmente lo hagamos, no por la falta de acceso a la palabra de Dios, sino por la falta de atención que le damos. Nunca ha sido más fácil tener la Biblia en tu oído, ¿verdad? Ahora mismo podría estar escuchando el primer libro de Samuel, capítulo 3, y tú ni siquiera lo sabrías. Pero es lo que está en tu otro oído. ¿No es así? Tienes la palabra de Dios en un oído, el mundo en el otro, la palabra de Dios en un oído, y un frenesí constante de alimentación en mi teléfono en el otro. Y esto no es un mensaje sobre deja tu teléfono, pero solo quiero señalar algunas similitudes. La palabra del Señor era rara, y no había visiones frecuentes. Ahora mira, la Biblia dice, en ese tiempo, Elí, cuya vista había comenzado a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba acostado en su lugar. La lámpara de Dios aún no se había apagado. And Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Y entonces el Señor llamó a Samuel. Espera un minuto. El versículo 10 dice que lo llamó a Samuel como en otras ocasiones. Así que, mira esto. Para todos los que están frustrados porque sienten que no lo hicieron bien la primera vez, observa lo que Dios está dispuesto a hacer para llamar a Samuel. El Señor llamó a Samuel y dijo, y él dijo, aquí estoy. Y corrió a Elí, quien era el sacerdote, quien era su autoridad, el único que conocía al que ir, y dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Pero Elí dijo, no te llamé. Acuéstate de nuevo. Vuelve a la cama. ¿Necesitas un poco de melatonina? Muchacho, duerme un poco. Dice la lámpara aún no se había apagado. Así que esto es en medio de la noche. Entonces Samuel se acostó, y el Señor llamó de nuevo a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí, y dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Pero él dijo, no te llamé, hijo mío. Acuéstate de nuevo. Ahora. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor aún no le había sido revelada. Entonces, lo que veo aquí en este pasaje, si pudiéramos reunirlo por un momento, es un hombre que llegaría a predicar la palabra de Dios a toda la nación. El primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, dice que la palabra de Samuel
A su debido tiempo. Llegó a todo Israel. Míralo. A su debido tiempo. La palabra de Samuel llegó a todo Israel. Toda la nación escuchó sus palabras. Habló para Dios. Habló de justicia. Habló de arrepentimiento. Toda la nación escuchó sus palabras. Pero antes de que la nación pudiera escucharlo, tuvo que aprender a escuchar a Dios. Y hay algunas cosas en tu vida ahora mismo que antes de que Dios pueda hacer externamente lo que quieres verlo hacer externamente, hay algunas cosas que tienes que aprender internamente para que puedas escuchar a Dios y ellos puedan escucharte, para que puedas obtenerlo en el interior, para que Dios pueda hacerlo en el exterior. Hay algunas cosas que estamos esperando que Dios manifieste, y Dios está esperando que maduremos. Porque la Biblia dice que Él era solo un niño. Era un niño llamado, pero solo un niño. Era un niño ungido, pero solo un niño. Era un niño traído de un vientre estéril, pero era solo un niño. Pero era más que un niño porque era un niño que Dios había designado para estar en un lugar que Dios le había asignado, para hacer una tarea que Dios había designado, en un momento que Dios había determinado. Ahora, mientras tanto, él todavía no conoce al Señor, pero eso no significa que no conocerá al Señor. Y quiero decir esto a todos los que están desanimados ahora mismo por sus situaciones de todavía no en su vida. ¿Sabes? Todavía no soy realmente capaz de lidiar con esto. Todavía no soy realmente capaz de fluir con esto. Todavía no estoy realmente seguro sobre esto. Debería alentarte saber que quien habló la palabra de Dios a toda la nación comenzó sin conocer todavía al Señor. Y mira esto, todavía no conocía al Señor aunque vivía en la iglesia. Todavía no conocía al Señor aunque servía en el tabernáculo, porque la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel de nuevo por tercera vez. ¿Cuántas veces hablará Dios con alguien a quien quiere llamar tantas veces como sea necesario? Oh, pensé que estarías feliz por eso. Pensé que celebrarías eso, porque a veces no lo hago bien la primera vez. A veces mi primera respuesta no es mi mejor versión. A veces no me presento como quería y ahora me encuentro en arrepentimiento. Pero me hace sentir bien saber que incluso si me subo al barco equivocado, Dios pondrá un pez fuera del barco equivocado. Ese es Jonás, no Daniel ni Samuel. Pero voy a predicar sobre todas estas personas hoy, porque realmente no importa qué tan rápido puedas correr. Importa cuánto más rápido es Dios para alcanzarte y traerte de vuelta. Estoy llamando a alguien de vuelta hoy. Estoy llamando a alguien de vuelta hoy. De vuelta a tu mente correcta. De vuelta a tu primer amor. De vuelta a tu diseño original previsto. De vuelta a ello. Porque Dios dijo, te llamaré de vuelta. Te llamaré de vuelta. Estaba tratando de llamar tu atención. Pero no escuchaste. Te llamaré de vuelta. Estaba tratando de llamar tu atención. Pero corriste a las drogas para llenar el vacío que deberías haber llenado conmigo. Pero te llamaré de vuelta, porque donde has estado poniendo esas drogas, tengo un depósito que quiero poner. Y después de liberarte de lo que pusiste en mi lugar, voy a hacer algo que no creerías si te lo dijera. Lo llamó de nuevo, y Elí finalmente lo entendió. Le dijo a Samuel, ve, y acuéstate. Y si te llama, creo que esto podría ser Dios. Si te llama, debes saber esto. Por cierto, él es el sacerdote. No debería estar adivinando que esta es la voz de Dios. Pero a veces aquellos que han caminado con Dios por más tiempo son los más débiles en su capacidad de percibirlo. Dijo, creo que esto podría ser Dios. Así que esto es lo que necesitas hacer. Ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Lo cual es muy genial porque ahora sabemos que Samuel significa escuchado por Dios. Y como él fue la respuesta a la oración que su madre rezó, como ella fue escuchada por Dios, ahora el que fue la respuesta a sus oraciones está aprendiendo a escuchar al Dios que la escuchó a ella. Déjame sentarme en eso por un minuto. Ellos escucharon sus palabras. Él escuchó las palabras de Dios porque tenía una madre que oraba, y Dios escuchó sus palabras. Déjame darte tu sermón del Día de las Madres temprano. Dios te escuchó, te escuchó, te escuchó. Puedo mostrarte esto. Esto es tan increíble para mí. Ana, quien era la madre de Samuel, también era la esposa de un hombre llamado Elcana. Están todos aburridos con todos estos antecedentes. Me encanta esto. Vivo para esto. Quiero mostrarte esto. Vivo para esto.
Esta mujer había tenido una decisión muy difícil de tomar. Y tú también. Aquí está la decisión que tuvo que tomar. Voy a seguir yendo a la casa de Dios, incluso con el corazón roto. Voy a seguir trayendo esto ante Dios, porque ella no podía tener un hijo. Y lo que empeoró las cosas en el primer libro de Samuel, capítulo 1, es que la Biblia nos dice que su esposo la amaba. Elcana la amaba, pero también tenía otra esposa, lo cual era común en esos días, y su nombre era Penina. Entonces Elcana intentaba compensar la diferencia cuando iban a Silo a sacrificar. Viajaban como 30 kilómetros para ir a sacrificar cada año. La Biblia dice en el versículo 5, pero a Ana le dio una porción doble porque la amaba, aunque el Señor había cerrado su vientre. Así que está tratando de hacer lo que hacen los hombres, arreglar situaciones que no podemos arreglar. Y el versículo 6 dice que su rival solía provocarla gravemente para irritarla, porque el Señor había cerrado su vientre. Así pasó año tras año, año tras año. Tan a menudo como ella subía a la casa del Señor, solía provocarla. Esta otra mujer, Penina, la otra esposa que podía tener hijos, provocaba a Ana año tras año y se burlaba de ella y la ridiculizaba y publicaba todas sus fotos de sus hermosos días de las madres con todos sus hijos. Y la provocaba año tras año. Y tan a menudo como Ana subía a la casa del Señor, ella solía provocarla. Por lo tanto, Ana lloraba y no comía. Así que te doy esta situación por una razón, porque necesito que entiendas algo sobre Samuel y algo sobre ti. Pero para entender a Samuel, tienes que entender algo sobre su madre Ana. Y es esto, año tras año no podía tener un bebé. Iban a sacrificar y ella oraba a Dios. Dame un bebé. Y Penina tendría otro bebé, y ella no tendría ninguno. El próximo año llega. Voy de nuevo. Y ella iba y oraba y pedía a Dios y sacrificaba a Dios. Por favor, dame un bebé. Ahora, puede que no estés orando por un bebé hoy. Puede que estés orando por uno de tus hijos que ya tienes. Puede que estés orando por cierta cosa que necesitas que Dios haga en tu cuerpo. Puede que estés orando por una enfermedad mental. Puede que estés orando por una forma en que quieres que Dios te dé claridad. Ha estado algo nebuloso. Entonces, necesito que te pongas en la situación de Ana hoy, y no solo pienses en si tengo un hijo o si no tengo un hijo. Esto representa todas esas cosas en nuestros corazones que llevamos con nosotros, donde hay un espacio vacío, pero seguimos yendo a la casa de Dios de todos modos. Y lo que me bendijo de Ana es lo que me bendijo de Samuel. Déjame explicar. Si avanzas rápidamente al tiempo que leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel es un niño ahora, no un bebé. Entonces, finalmente Dios le da a Ana lo que pidió, un bebé. Pero tuvo que llevar al bebé de vuelta al templo y dedicarlo al Señor, porque eso es lo que había prometido que haría. Si Dios me da un niño, te lo daré. Señor, dejaré que te sirva. Entonces, después de destetarlo, lo llevó y lo puso allí en el templo de Elí, que sabía que estaba corrupto, pero no tenía otra opción. Y tuvo que confiar en Dios, en que Dios va a cuidar de esto aunque yo no pueda. Tuvo que confiar en Dios, en que estoy enviando a mi hijo a esta escuela loca, y sé lo que sucede allí. Pero conozco al Dios que va delante de mi hijo que estoy enviando a esta escuela. Y al dar a su hijo a Dios, significaba que pasaba casi todos los días de su vida lejos de este niño. Ahora, Dios terminó dándole otros 5 hijos porque nunca darás más que Dios. Nunca darás más que Dios. Nunca darás más que Dios. Estás quejándote y llorando por esos $20 que le prestaste a tu amigo esta semana. No se los prestaste a ellos, se los prestaste al Señor, y el Señor devolverá con intereses a aquellos en quienes puede confiar con su sustancia. Cada año ella iba a ver a Samuel, su niño que le dio a Dios. Traía con ella un pequeño efod. ¿Qué era lo que usaba el sacerdote? Un pequeño efod de lino que había hecho a medida para él, y tenía que adivinar qué tan grande debería ser porque no lo había visto durante un año. Entonces, si vieras a Ana entrar al templo en este punto de su vida, verías a una madre orgullosa, madre de un futuro profeta, diría su pegatina del parachoques, y la habrías visto con su pequeño efod que había hecho para él. Oh, está creciendo tanto. Aquí está the new ephod. Y la habrías visto yendo al templo y sacrificando, y siendo bendecida, y viendo a su niño. Pero
¿Qué hay de todas esas veces que no viste cuando Ana fue al templo año tras año tras año con su rival en un oído y Dios en el otro? Y su rival diciendo, ¿por qué sigues sirviendo a un Dios que ni siquiera te bendecirá con un bebé? Mira lo bendecida que estoy yo. Ahora, sé que la gente no nos dice eso directamente, pero ¿no nos hacen sentir así a veces? Y sin embargo, ella fue, nota lo que dice en el versículo 7. Este es el versículo real sobre el que quiero predicar. Dice que Ana, tú estás como dijiste que estabas predicando sobre Samuel. No puedo predicar sobre Samuel sin predicar sobre Ana. Porque creo que lo que Samuel hizo se basó en algo que Ana hizo que él nunca vio. Antes de que naciera, su madre iba al templo año tras año. Y tan a menudo como ella subía, rodea la palabra subía. Tan a menudo como ella subía a la casa del Señor, ella solía provocarla. Detente y desglosemos esto. De vuelta a la parte superior del versículo, continuó. Rodea la palabra, continuó. Año tras año. Tan a menudo como ella subía a la casa del Señor, su rival solía provocarla. Por lo tanto, Ana lloraba. Rodea la palabra, lloraba. Aquí está todo mi mensaje en una oración. Ella lloró, pero subió de todos modos. Escúchame. Esta podría ser la palabra para sacarte de la despondencia. Esta podría ser la palabra para sacudirte del letargo. Es que Ana lloró, pero subió. ¿Sabes qué me encanta de esto? Déjame contarte una historia. Hace unos años, conocí a una mujer que estaba pasando por algo similar. Estaba pasando por un dolor profundo. Había perdido algo muy importante para ella, y todos los días tenía que levantarse y seguir adelante. Todos los días tenía que seguir sirviendo. Todos los días tenía que seguir mostrándose. Y cuando le pregunté, ¿cómo lo haces?, ella me dijo, lloro. Pero sigo subiendo. Lloro en mi habitación. Lloro en mi auto. Lloro cuando nadie me ve. Pero sigo subiendo. Me enseñó que el dolor y la obediencia no son mutuamente excluyentes. Puedes estar quebrantado y aún así ser fiel. Puedes estar llorando y aún así estar adorando. Mira, creo que hay personas aquí hoy que están llorando. Estás llorando por dentro. Estás llorando por esa relación que no funcionó. Estás llorando por ese diagnóstico que recibiste. Estás llorando por ese hijo que se fue por el camino equivocado. Estás llorando, y está bien llorar. Pero la pregunta es, ¿seguirás subiendo de todos modos? Porque aquí está la verdad. Tu llanto no cancela tu llamado. Tu dolor no anula tu propósito. Tu quebranto no borra tu bendición. Ana lloró, pero Ana subió. ¿Y por qué Ana subió? Samuel pudo crecer, porque Ana fue fiel en lo que nadie vio. Dios pudo usar a Samuel en lo que todos vieron. Escucha esto. Lo que haces cuando nadie está mirando determina lo que Dios puede hacer cuando todos están mirando. Ana no sabía que su fidelidad en el dolor, su obediencia en el llanto, su adoración en la agonía, estaba sembrando algo en la vida de su hijo que ni siquiera había nacido todavía. Ella no sabía que cada vez que subía llorando, estaba plantando semillas de fe. Ella no sabía que cada vez que subía quebrantada, estaba construyendo un fundamento de confianza. Y quiero decirte algo hoy. Lo que estás pasando ahora mismo, lo que nadie ve, las batallas que estás peleando en privado, las lágrimas que estás derramando en secreto, no es en vano. Dios lo ve, Dios lo sabe, y Dios lo está usando. Porque aquí está el patrón que veo en la Escritura. Dios siempre usa nuestro dolor privado para producir un propósito público. Dios siempre usa nuestras luchas escondidas para crear victorias visibles. Ana lloró en privado para que Samuel pudiera hablar en público. Ana fue fiel en lo oculto para que Samuel pudiera ser poderoso en lo abierto. Y sé que duele. Sé que es difícil. Sé que hay días en que solo quieres rendirte. Sé que hay momentos en que solo quieres quedarte en la cama y no enfrentar otro día. Pero necesito que escuches esto. Necesito que lo escuches de verdad. Tu obediencia hoy está sembrando algo para mañana. Tu fidelidad ahora está plantando algo para después. No puedes verlo todavía, no puedes sentirlo todavía, pero está creciendo, está desarrollándose, está madurando, y llegará el día, llegará el momento, cuando mirarás hacia atrás y dirás, por eso tenía que pasar por eso tenía que caminar por ese valle, por eso tenía que soportar esa prueba, porque Dios estaba preparándome.
Dios me estaba posicionando, Dios me estaba plantando. Déjame preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida estás llorando, pero necesitas seguir subiendo? ¿En qué área de tu vida estás tentado a rendirte, pero Dios te está diciendo que sigas adelante? ¿En qué área de tu vida estás cansado, pero Dios te está llamando a ser fiel? Porque aquí está la realidad. Si dejas de subir, pierdes lo que Dios quiere hacer. Si dejas de servir, pierdes lo que Dios quiere sembrar. Si dejas de adorar, pierdes lo que Dios quiere trabajar. Ana pudo haberse quedado en casa. Ana pudo haber dicho, ¿sabes qué? Dios, ya no voy más. Estoy cansada de ser provocada. Estoy cansada de ser ridiculizada. Estoy cansada de llorar. Pero si Ana se hubiera quedado en casa, Samuel no habría estado en el templo. Y si Samuel no hubiera estado en el templo, Dios no habría podido llamarlo. Y si Dios no lo hubiera llamado, toda la nación no habría escuchado. ¿Ves cómo funciona tu fidelidad? Hoy afecta a generaciones mañana. Tu obediencia ahora impacta a personas que ni siquiera has conocido todavía. No estás solo yendo a la iglesia. Estás subiendo. No estás solo sirviendo. Estás sembrando. No estás solo adorando. Estás trabajando algo en el reino de Dios que no puedes ver con tus ojos naturales. Y sé que es difícil seguir subiendo cuando estás llorando. Sé que es difícil seguir sirviendo cuando estás sufriendo. Sé que es difícil seguir adorando cuando estás herido. Pero aquí está la promesa. Dios ve. Dios sabe. Y Dios recompensa. La Biblia dice que después de que Ana dio a Samuel al Señor, Dios le dio 5 hijos más. 5. Uno se convirtió en 7. El dolor se convirtió en propósito. El llanto se convirtió en cosecha. Pero tuvo que seguir subiendo. Tuvo que seguir siendo fiel. Tuvo que seguir confiando. Y hoy, Dios te está diciendo lo mismo. Sigue subiendo. Sigue siendo fiel. Sigue confiando. Porque lo que estás sembrando ahora, lo cosecharás después. Lo que estás plantando ahora, lo verás florecer después. Lo que estás trabajando ahora, dará fruto después. Entonces, la pregunta que quiero hacerte hoy es esta. ¿Seguirás subiendo cuando estés cansado? ¿Seguirás subiendo cuando estés herido? ¿Seguirás subiendo cuando estés confundido? ¿Seguirás subiendo cuando estés desanimado? ¿Seguirás subiendo? Ana nos muestra el camino. Ana nos muestra el patrón. Lloró, pero subió de todos modos. Y si Ana pudo hacerlo en su situación, tú puedes hacerlo en la tuya. Si Ana pudo ser fiel en su dolor, tú puedes ser fiel en el tuyo. Si Ana pudo seguir adorando en su agonía, tú puedes seguir adorando en la tuya. No es fácil. Nunca dije que sería fácil, pero es necesario, es esencial, es vital, porque Dios tiene algo esperándote en la cima. Dios tiene algo preparado para ti cuando llegues. Dios tiene algo sembrado para ti cuando perseveres. Pero tienes que seguir subiendo, tienes que seguir moviéndote, tienes que seguir avanzando. Y quiero que sepas algo más. No estás subiendo solo. Dios está contigo. Dios camina contigo. Dios te fortalece en cada paso. Cada vez que subes llorando, Dios está contigo. Cada vez que subes quebrantado, Dios está contigo. Cada vez que subes cansado, Dios está contigo. Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él no se ha olvidado de ti. Él ve cada lágrima. Él conoce cada dolor. Él entiende cada lucha. Y está trabajando, está obrando, está preparando. Así que no te rindas, no te detengas, no retrocedas. Sigue subiendo, sigue siendo fiel, sigue confiando, porque tu Ana está preparando tu Samuel. Tu dolor privado está produciendo tu propósito público. Tu fidelidad oculta está creando tu victoria visible. Esta semana, quiero invitarte a hacer algo. Quiero que identifiques un área donde has estado llorando y has estado tentado a dejar de subir. Y quiero que tomes la decisión. Voy a llorar, pero voy a subir de todos modos. Voy a estar quebrantado, pero voy a ser fiel de todos modos. Voy a estar herido, pero voy a adorar de todos modos. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Porque Dios está trabajando. Dios está obrando. Dios está preparando algo que no creerías si te lo dijera. Así que sigue subiendo. Sigue siendo fiel. Sigue confiando. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Nos vemos en el próximo video.